Venimos estudiando esta serie de cómo estudiar la Biblia, una guía práctica para el estudio bíblico independiente. Y la última lección que habíamos estudiado era ayudas para entender la Biblia. En esta lección de hoy, continuamos con algunas ayudas adicionales para ayudarnos a entender la Biblia. Nosotros, los cristianos, necesitamos ser conscientes de estas herramientas para que podamos decidir si son ayudas que deseamos utilizar. Y luego concluiremos esta parte de nuestro estudio. Hoy vamos a ver la primera parte de esta lección, otras ayudas para entender la Biblia. Y quiero que comencemos mirando una herramienta muy útil para estudiar la Biblia, una concordancia. Muchas Biblias, en la parte final de ella, en la parte de atrás de la Biblia, contienen una pequeña concordancia. Si usted tiene la Biblia, puede corroborarlo, pero la mayoría de nosotros sabemos que al final encontramos una pequeña concordancia. Sin embargo, necesitamos una mejor concordancia que esa que viene en las Biblias. Una concordancia mayor, una concordancia mejor, da capítulo y versículo donde se puede encontrar cada palabra que hay en la Biblia. Por ejemplo, supongamos que estamos tratando de encontrar un versículo y decimos, no sé dónde está. La única parte que sé es que mira a una mujer. ¿Dónde está ese verso? Si buscamos en una concordancia, se muestra cada vez que se usa la palabra mira o mujer en la Biblia. Así que buscamos mujer. Y leemos la lista de pasajes del Nuevo Testamento y efectivamente lo vemos en Mateo 5:28. Las versiones en línea, y cuando digo en línea, me estoy refiriendo a aquellas que podemos nosotros utilizar usando la internet. Y esas versiones en línea de algunas concordancias brindan la característica adicional de permitirnos buscar múltiples palabras como mujer y mira para encontrar los versículos que contienen ambas palabras, lo que reduce nuestra búsqueda. Del mismo modo, una concordancia muestra cada pasaje donde se usa una palabra en español en particular, según la traducción a la que sigue. Por ejemplo, una concordancia muestra cada versículo donde aparece la palabra bautismo. De esta manera, una concordancia sirve como un índice de la Biblia que muestra cómo se usan todas las palabras en español. Recuerdo cuando me hice cristiano a principios de los años 80 y las Biblias en ese entonces traían al final de ellas una concordancia, pero una concordancia muy pequeña. Pero desde ese entonces se han desarrollado concordancias mucho más amplias, como la que ustedes están viendo en pantalla, que dice Nueva Concordancia Strong Exhaustiva, concordancia exhaustiva de la Biblia. Y a mi opinión personal, hermanos, esta concordancia exhaustiva de Strong es la más completa que nosotros tenemos en español.
Es absolutamente la mejor concordancia que nosotros podemos usar. Ahora, la razón es que cuando se publicó la concordancia de James Strong en 1894, este hombre tuvo la visión de usar un número único con cada palabra hebrea y griega que se encuentra en el idioma original, sin importar cómo se haya traducido. Luego, en la parte posterior de la concordancia, el señor Strong puso diccionarios breves de hebreo y griego en su sistema de numeración. Por tanto, sin uno saber hebreo ni griego, los lectores de habla española podemos encontrar fácilmente definiciones precisas de las palabras bíblicas usando el sistema de numeración de Strong. En un momentito, en la lección, vamos a ver un video en donde se nos habla de una manera amplia cómo es que está conformada la concordancia exhaustiva de Strong. En los últimos años, los editores de varias ayudas bíblicas avanzaron la visión que tuvo este hombre, James Strong, para beneficiar a los estudiantes de la Biblia de maneras interesantes que nos ayudan a obtener conceptos más precisos del significado de las palabras. A medida que analicemos otras ayudas, veremos muchos ejemplos de cómo el sistema de numeración de James Strong las ha hecho más útiles que nunca. Entonces, otra ayuda para entender la Biblia, las concordancias en español. Otra ayuda, las Biblias interlineales. Desde unos años para acá, que las Biblias interlineales se han hecho disponibles. Aclaremos, interlineal simplemente significa entre líneas. Por ejemplo, si poseemos una Biblia interlineal del Antiguo Testamento, recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Como ustedes están observando ahí en la imagen, el texto hebreo está en una línea con una traducción literal al español entre esa línea y la siguiente línea hebrea. Recuerden que en hebreo se lee de derecha a izquierda. En español se lee de izquierda a derecha. Entonces, para que nos ubiquemos, si fuéramos a leer en hebreo, leeríamos empezando de la derecha a la izquierda y diría, y gobiernen en peces del mar y en aves de los cielos. No como lo hacemos en español, los cielos y en aves del mar, en peces y gobiernen. No, recuerden, si usted tiene la oportunidad de conseguir el interlineal del Antiguo Testamento hebreo-español, debe leerlo, es de derecha a izquierda. Al principio cuesta un poco de dificultad, pues porque nosotros no estamos acostumbrados a ello. Ahora, estas Biblias relativamente baratas están ampliamente disponibles. Y en este caso particular me estoy refiriendo al Antiguo Testamento interlineal. Ahora, una Biblia interlineal del Nuevo Testamento imprime el texto griego con una traducción literal al español debajo de él, entre líneas. Ustedes pueden ver ahí en la imagen que cada palabra tiene un número asignado. Eso fue lo que hizo el señor Strong. Que a cada palabra en griego y en hebreo le asignó un número para hacernos a nosotros, que no sabemos ni griego ni hebreo, más fácil el poder buscar las palabras en los diccionarios hebreos y griegos para conocer el significado de cada uno de ellos.
Ahora, es importante destacar que en los últimos años, los editores publicaron Biblias interlineales del Antiguo y Nuevo Testamento que colocan los números de Strong, como dije hace un momento, debajo de cada palabra, lo que facilita la búsqueda de significados en léxicos que también tienen la clave de Strong. O sea, pues, el número que él le asignó a cada palabra. Entonces, tenemos hasta aquí, en las ayudas, concordancias en español. Biblias interlineales. Tenemos el Antiguo Testamento hebreo-español y tenemos el Nuevo Testamento griego-español. Otra ayuda para entender la Biblia, los léxicos hebreo y griego. Los léxicos del Antiguo y Nuevo Testamento dan definiciones en español de las palabras hebreas y griegas de la Biblia. Solo que ahora, en lugar de encontrar definiciones usando los alfabetos hebreo y griego, podemos ubicarlas usando el sistema de numeración del señor James Strong, que su obra es una obra gigantesca, valiosísima para todo aquel que realmente quiera ser un estudiante independiente y serio de la Biblia. Simplemente buscamos en la Biblia interlineal, encontramos el número de la palabra, luego la buscamos en el léxico para obtener una definición académica de esa palabra. Obtener significados precisos de las palabras es relativamente fácil. Ahora, gracias a esta obra del señor James Strong. Ustedes en mis estudios han podido darse cuenta que uso bastante esa concordancia en la definición de las palabras, ya sea en hebreo o en griego. Un léxico, y como estamos hablando de los léxicos hebreo y griego, la concordancia exhaustiva de Strong trae hebreo y griego. Pero hay otro léxico digno de mención especial, y es el léxico griego-inglés de el señor Joseph Thayer. De vez en cuando la mayoría de ustedes me han oído hablar de este léxico o citarlo en mis estudios como un clásico. Ahora, léxico, la palabra léxico es solo otra palabra para un diccionario. Léxico de Thayer es un diccionario griego, no es un diccionario inglés. Y como veíamos en el inicio de esta lección, el impulso que se ha dado al uso de los números del señor James Strong, este diccionario o este léxico de Thayer requería que al menos supiéramos el alfabeto griego antes de poder usarlo. Ahora es fácil encontrar los números en una Biblia interlineal. Sin embargo, cuando usamos léxicos debemos tener en cuenta que las definiciones de las palabras reflejan el uso del español durante el tiempo en que se escribió el léxico. Es posible que necesitemos buscar las palabras en los significados en un diccionario en español y no asumir que sabemos lo que significa. Por ejemplo, la palabra griega para fornicación, ustedes están viendo ahí en la imagen, en la pantalla, 1 Corintios 7:2, donde el apóstol Pablo habla de, pero a causa de las fornicaciones. Palabra griega para fornicación es porneía, que contiene la raíz de nuestra palabra española pornografía. Y el señor Thayer
en su léxico, define la palabra porneía como contacto sexual ilícito en general. Ahora, muchas veces se traduce prostitución en lugar de fornicación, pero siempre se usa de la misma palabra griega, porneía. Un ejemplo, Ezequiel 23, vamos a leer del verso 1 al 3. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Leyendo esta porción de Ezequiel 23, nos dice que la fornicación, recuerden que el término fornicación viene del griego porneía, que significa contacto sexual ilícito en general. Y vemos aquí que la fornicación de la cual habla el profeta Ezequiel consiste en ¿qué acto? Bueno, dice, fueron apretados sus pechos. Allí fueron estrujados sus pechos virginales. ¿Cuál fue el contacto sexual ilícito en esta porción de Ezequiel 23? Que una mujer permitió, o estas mujeres, hijas de una madre, permitieron que sus pechos fueran manoseados, tocados, acariciados, estrujados, apretados. Ese fue el contacto sexual ilícito. Ahora, en la Biblia de las Américas no es traducida como fornicación, sino que mire cómo es traducida el término porneía. Dice que se prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud. Allí fueron palpados sus pechos y allí fueron acariciados sus senos virginales. Entonces, como dije hace un momento, muchas veces el término porneía se traduce prostitución, pero la palabra original es la misma. Llámese prostitución o llámese fornicación. Ahora, también debemos notar que algunas versiones traducen la palabra porneía como inmoralidad. Pero podrá leerlo en otras versiones distintas a la Reina Valera, en donde en lugar de leer fornicación, va a encontrar usted el término o la palabra inmoralidad. Ahora, traducir la palabra griega porneía como inmoralidad es una traducción terrible, porque hay muchos tipos de inmoralidad que no tienen nada que ver con el pecado sexual. Por ejemplo, ¿cómo lo pudiera decir? El robo a un banco es inmoral, pero no es fornicación. Poner veneno en los suministros públicos de agua potable es inmoral, pero eso no tiene nada que ver con nuestro tema. Torturar a un niño es inmoral, pero nuevamente no es fornicación. Que esencialmente fornicación es un pecado sexual. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce porneía no como fornicación. Mira cómo lo dice, 1 Corintios 6:9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales. La Reina Valera no dice inmorales, dice los fornicarios. Pero aquí la Biblia de las Américas traduce el término porneía como inmorales. Una traducción terrible. Ahora, si bien no existe
una disputa real sobre la definición de fornicación, como lo dice el señor Thayer en su léxico, que es contacto sexual ilícito en general. Existen algunos malentendidos sobre lo que significa la definición. Estamos viviendo ahora en una época en donde lo que era la definición de un término hace 30, 40, 50, 100 años atrás, hoy en día ya tiene una connotación diferente. Por ejemplo, ¿qué es contacto sexual? Recuerden que el término fornicación, que viene de la palabra griega porneia, el señor Thayer nos define que como contacto sexual ilícito en general. Ahora, ¿qué es contacto sexual? La mayoría de los hombres tienden a pensar que el contacto sexual implica coito o penetración sexual de una mujer por un hombre. Algunos hermanos tienen la idea de que fornicación, para que haya fornicación, requiere que una mujer sea penetrada sexualmente por un hombre. Que mientras no haya la penetración sexual, no hay fornicación. Por eso digo, la mayoría hoy, de las personas hoy, han redefinido los términos. Por eso se hace importante para nosotros recurrir a los léxicos bíblicos, que nos dan una definición exacta del término. En 1875, cuando fue publicado el léxico de Thayer, la palabra contacto significaba enlace, relación o trato que se establece entre dos o más personas o entidades. Y no tenía necesariamente la connotación sexual que tiene hoy día en nuestras mentes. Existe una montaña en Alaska que se llama Pico Contacto. Cuando la montaña fue llamada de esta manera, las personas entendieron que el término contacto no era particularmente un término sexual. Si dijera que estuve toda la semana copulando, ¿usted qué pensaría, hermano? Si les dijera, hermanos, hace una semana que no he venido dando yo estas lecciones, me tomé un receso, y les dijera, me pasé estos días que estuve ausente, que no hubo plataforma en Zoom, estuve copulando. ¿Usted qué pensaría? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos dice a nosotros que el término copular tiene este significado: unirse o juntarse sexualmente. Pero no es el único significado que tiene el término copular. Dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que copular significa también juntar o unir algo con otra cosa. Entonces, si dijera que estuve toda la semana copulando, algunos de ustedes abrirían los ojos de sorpresa ante esa declaración de parte mía, pues la mayoría está habituada a entender la palabra copular con unirse o juntarse sexualmente. Pero como acabamos de ver aquí, la palabra copular tiene una aplicación que no tiene nada que ver con el sexo. Y dice en el numeral 2, que la aplicación también del término copular es la de juntar o unir algo con otra cosa. Entonces, hermanos, estuve toda la semana pasada copulando todo el material que he preparado sobre cómo estudiar la Biblia a fin de ser un estudiante independiente de la palabra de Dios. Estuve juntando
todas las lecciones para sacar una cartilla, un libro, y luego ponerlo a disposición de mis hermanos. Y el uso de este término copular en esta ocasión no tiene ninguna connotación sexual. Por otro lado, a alguien se le ocurrió colocar un adhesivo en el parachoques de su auto que decía: vengo de estar en coito. Y muchos de los que tuvieron la oportunidad de leerla pensaron como yo: ¿qué tipo tan atrevido? ¿Cómo se le ocurre colocar un aviso de esa naturaleza en su carro? Puesto que el diccionario define la palabra coito como cópula sexual. Así dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y así estamos acostumbrados a entender este término. Pero cuando se le preguntó a este hombre sobre el significado de ese adhesivo en el parachoques de su auto, explicó que había estado de vacaciones en el poblado de Coito, en el departamento de Puno, en Perú. Cuando el pueblo fue llamado Coito, las personas entendieron que el término coito no era particularmente un término sexual. Por lo tanto, la fornicación o las relaciones sexuales, es decir, la actividad o participación sexual, probablemente tenga una interpretación mucho más amplia que la que le hemos dado la mayoría de nosotros. En años recientes, para la persona promedio, el contacto físico de cualquier tipo erótico, las caricias y el sexo oral no son vistos como coito real o actividad sexual real. Ahora, si sabemos lo que significaba el acto sexual en la época en que el señor Thayer escribió su léxico griego del Nuevo Testamento, sabemos lo que es la fornicación, porque son lo mismo: contacto sexual ilícito en general. Este servidor, haciendo uso de estos léxicos, incidentalmente, en mi investigación sobre los significados de varias palabras hebreas y griegas importantes en el estudio de este tema, del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, me llevó a entender, a comprender que Moisés, Jesús y Pablo enseñaron lo mismo. Obviamente, buscar palabras bíblicas en muchas fuentes como concordancias, léxicos y diccionarios es una buena práctica que nos ayuda a evitar hacer suposiciones que no son verdaderas para el idioma original. Llegando hasta aquí, hermanos, hasta esta parte de la lección del día de hoy, recordemos entonces que hay otras ayudas para entender la Biblia: concordancias en español, léxicos hebreo y griego, como lo hemos visto en esta primera parte del estudio. Y luego, el día de mañana, en la segunda parte de la lección, vamos a hablar de las concordancias hebreas y griegas. Espero que lo expuesto en este espacio, en esta noche, hermanos, les haya ayudado a ustedes a entender un poco más de estas otras ayudas que nosotros tenemos para entender la Biblia.